Así que nosotros vamos a pasar a el tiempo de la palabra, de la predicación de la palabra, que como siempre decimos es el corazón de nuestro servicio de oración, porque creemos que Dios nos habla a través de su palabra revelada. Hoy tenemos la bendición de que todos tenemos la misma Biblia, así que no vamos a tener una excusa, porque si usted ya no ha visto todavía delante de en su púlpito, en su asiento, va a tener una Biblia igual a esta. Si no tiene una, puede alcanzar una que está un poco más adelante, pero todos vamos a poder seguir la misma página, porque es la misma Biblia. Así que vamos a estar en Éxodo capítulo 20, continuando con nuestra serie que comenzamos la semana pasada, titulada Hecho libre para vivir libre. Vamos a estar otra vez en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ya ha comenzado con esa tarea de, al final de esta serie, poder aprenderse los 10 mandamientos de memoria. Esa va a ser una tarea que vamos a tener todos, para que al terminar esta serie ya todos vamos a terminar sabiéndonos los 10 mandamientos de memoria. Por concepto, ¿verdad? No tiene que aprendérselo palabra por palabra, pero sí el concepto del mandamiento. Así que pongámonos de pie. Sé que hemos estado parados mucho tiempo hoy, pero vamos a honrar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios juntos después de orar, y comenzamos a desempacar lo que tiene este pasaje, este mandamiento específicamente para nosotros. Y dice: Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos ahora la iluminación de tu Espíritu Santo para este tiempo que nos queda, este tiempo que tú has preparado, que has designado, porque es la parte central por la cual te adoramos, Señor. Pedimos que ahora, Señor, que este sea el momento en que tú nos ayudes a enfocar nuestra mente, que no sea el momento en que pensemos en lo que tengamos que hacer después o porque estamos apresurados por irnos, sino al contrario, que hoy podamos, Señor, estar atentos a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, lo que tu palabra nos quiere revelar y las áreas de nuestra vida donde tú necesitas redarguir, fortalecer, consolar, animar y desafiar a través de tu palabra, a través de tu espíritu y a través de la comunión el uno con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Es palabra de Dios. No tengas otros dioses además de mí. Pueden tomar asiento. Ese es el mandamiento que vamos a estar estudiando en esta mañana. Me acuerdo cuando era adolescente el consejo que siempre me daban mis padres y específicamente mi papá, que me decía que la apariencia habla mucho del carácter de la persona. Y no lo entendí, no lo aceptaba hasta el momento que en mi vida una maestra en la escuela secundaria me llamó la atención porque tenía los pantalones por aquí atrás. En ese momento fue que entendí ese consejo de que la apariencia, la manera que uno se viste, habla mucho de uno. No estoy diciendo que es palabra de Dios, no estoy diciendo que es una ley, es una experiencia. La manera que uno se viste, si uno se viste de una manera desordenada, eso se refleja en otras áreas de nuestras vidas. Y lo aprendí un poco más, ese consejo, cuando mis amistades, a la medida que fuimos creciendo, tuvieron la oportunidad de comenzar a manejar. Y me acuerdo de una manera tangible que este amigo mío tenía su carro tan desordenado, tenía basura por todos lados en su carro, desordenado. Yo decía, eso se traslada también a la casa, pero quizás también hasta la manera de vivir. Cuando uno vive desordenado, vive una vida desordenada. No es palabra de Dios, no me malinterpreten, no estoy diciendo que eso es palabra de Dios, pero sí es un patrón. Cuando uno tiene la vida desorganizada, desordenada, eso se traslada, se transfiere a otras áreas de nuestra vida. No es palabra de Dios,
pero algo que vemos aquí en el primer mandamiento, y la razón por la cual al ser humano se le hace tan difícil obedecer este mandamiento es porque tenemos nuestros amores desordenados. Tenemos amores desordenados. Agustín, el teólogo africano del cuarto siglo, padre de la iglesia, que hablamos la semana pasada en cuanto a lo que el hombre debe creer, debe esperar y debe amar, le hacen la pregunta, cuando uno pregunta si alguien es una buena persona, si un ser humano es una buena persona, cuando hacemos esa pregunta, lo que estamos preguntando no es lo que esa persona cree, no es en qué esa persona tiene expuesta su esperanza, pero lo que estamos preguntando es qué es lo que esa persona ama. Cuando preguntamos si una persona es una buena persona, estamos preguntando qué es lo que esa persona ama. Y usted debe estar haciendo la pregunta, pero este mandamiento tiene que ver con no tendrás otros dioses. Pero usted se dará cuenta que cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, que son conocidos como 2 tablillas, ¿verdad? Están divididos por 2 tablas. En la primera, si usted se da cuenta que son con los primeros 4 mandamientos, es para demostrarnos a dónde debe estar puesto nuestro amor, primero que todos, los primeros 4 mandamientos, y es amar a Dios por encima de todas las cosas. Por eso dice, no debes de tener otro Dios. Debemos de amar a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas, entonces eso va a fluir hacia los demás mandamientos, que son las otras tablillas de los mandamientos, que es entonces podemos amar a nuestro prójimo. Debemos de amar primero a Dios sobre todas las cosas para poder amar a nuestro prójimo. Y no lo digo yo solamente, sino que Jesús también nos lo dice en el Nuevo Testamento, porque a Jesús le hacen la pregunta los líderes religiosos. Los religiosos le preguntan a Jesús, no de una manera para aprender, sino al contrario, para ver cómo pueden confundir o pueden coger a Jesús en una contradicción. Mire lo que dice Mateo capítulo 22, cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Verdad? Porque nosotros podemos estar haciendo la pregunta, bueno, el mandamiento tiene que ver con no tener otros dioses. Pero mire cómo Jesús lo resume, dice, el mandamiento más importante de la ley, dice Jesús, es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Ve el amor? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero. Te dice, pero ese no es el primero, ¿verdad? Porque el primero es ama, no tengas otros dioses. Pero tiene que ver con el amor, porque cubre todos los primeros 4 mandamientos. Y le dice, y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú dices, pero el segundo no es ese, pero son los últimos 6 mandamientos. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a poder entonces amar a nuestro prójimo. Pero no es algo nuevo tampoco, no es algo que sucede solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también lo podemos ver, y si usted puede ver en las pantallas, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13, dice, ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? ¿Se acuerdan? No tendrán otros dioses, pero aquí dice simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas sus mandamientos y los preceptos que hoy te mando. Otra vez en el 11 capítulo versículo 13 vuelve y lo dice, si tú obedeces fielmente los mandamientos que hoy les doy, si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón. Y el versículo 22 de ese mismo capítulo, si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy, aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos y les son fieles. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el pecado no es solamente lo que nos trae, es una culpabilidad delante de Dios. Ese no es el problema del pecado solamente, que somos delante de Dios culpables, que estamos separados de su presencia por el pecado. Ese no es el único problema que ha traído al pecado. El pecado también lo que trae es un problema moral de un corazón corrupto. Un corazón corrupto para el ser humano.
Y Agustín, el mismo teólogo africano, cuando describe este trágico resultado, dice que son amores desordenados, que nosotros como seres humanos, la razón por la cual no podemos cumplir ese primer mandamiento es que tenemos amores desordenados. Amores desordenados. La razón por la cual no amamos a Dios y a los demás es porque nuestro amor está puesto en otras cosas. En lugar de amar a Dios y encontrar nuestro máximo placer, gozo, satisfacción en Dios, sucumbimos en un amor excesivo por nosotros mismos. Un amor defectuoso por los demás y nuestra envidia, en ira, en lujuria. Un amor desordenado tiene el ser humano por cosas como las posesiones, el sexo, la comodidad. Pero la virtud esencial del amor piadoso es un amor correctamente ordenado por Dios y por los demás. Todos tenemos necesidades, ¿verdad? Todos tenemos necesidades. ¿Sí o no? Nacemos con la necesidad de tener seguridad, de ser conocidos, de ser amados, de tener propósito, de tener una identidad. Queremos que nuestra vida valga para algo. Eso es para todos, todo ser humano. Pero a veces nos damos cuenta que el mismo talento que Dios nos da, las mismas habilidades, pueden llegar incluso a darnos identidad. Sentimos que eso es lo que nos da propósito al ser humano. Es lo que me da propósito, mi talento, mi habilidad. A veces un pasatiempo se convierte en algo que nos da identidad, propósito. El coleccionar zapatos, el cocinar, el vino, los muebles, los automóviles. A veces llegamos a pensar que eso es lo que nos da propósito, identidad. Eso es lo que nos da significado. Una amistad, un romance. Para muchos el anhelo de poder regresar a su propio país, eso se convierte en lo que me da significado. Si solamente pudiera regresar, si solamente pudiera tener eso es lo que se convierte en el amor desordenado. Estas cosas buenas que Dios ha regalado en su creación, buenos regalos, dones de Dios que nos ha dado para disfrutarlos, se pueden convertir en algo malo, en algo que determina nuestro gozo, nuestra felicidad. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo es la única manera que sabemos cuando algo importante se ha convertido en lo máximo para nuestra vida? Cuando alguien amenaza con quitárnoslo. Nos desesperamos. Incluso a veces desesperadamente quisiéramos que nuestra vida terminara porque se nos ha quitado lo que pensábamos que nos daba vida, que nos daba propósito, que nos daba identidad. Pero ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Ustedes quieren saber cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia de este pasaje? Porque hasta ahora hemos visto mala noticia, pero la buena noticia es que Dios en su gracia nos da los 10 mandamientos como parte de su plan cósmico de rescatarnos para volver a reordenar nuestro amor por Él y por los demás, para que así podamos florecer de acuerdo a su diseño original. Amén. Esa es la buena noticia, que Dios en su amor, en su gracia, en su favor, en su regalo, nos da los 10 mandamientos como parte de su plan de rescatarnos para volver a reordenar nuestro amor por Él y por las demás personas, para que así podamos florecer de acuerdo a su diseño original. Por eso es que hemos titulado esta serie Hecho libre para vivir libre. Jesús, vemos en el Nuevo Testamento que nos revela no solamente los 10 mandamientos, pero si usted ha leído el Sermón del Monte, Jesús elabora un poco más, de tal manera que hace imposible cumplir la ley de Dios. Cada mandamiento Él la elabora y dice, ustedes escucharon que era así, ahora yo les digo que es más profunda la ley. Pero no lo reveló como una lista cruda de reglas legalistas para Israel solamente,
En cambio, lo que la ley hace es que nos muestra cómo podemos ser plenamente humanos, cómo podemos vivir como seres humanos. Y no cumplir la ley, como vimos la semana pasada y vamos a ver un poco más, no cumplir la ley solamente por temor, no ser obediente a Dios solo por temor, ni tampoco obedecer a Dios solamente porque queremos ser recompensados, aunque eso no es malo. Es importante el temor, es importante querer ser bendecidos, pero esa no es la razón o la motivación primordial, es obedecer por amor a Dios. Es obedecer porque amamos a Dios. Es obedecer a Dios porque ahora amamos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en Jesús. Por eso la ley decimos que nos hace libre. Hay libertad, somos libres en Jesús. Entonces los mandamientos no son como una luz roja que para muchos piensan que no, ustedes solo piensan en leyes y en cosas que no puedo hacer. No, al contrario, son leyes para que podamos vivir en libertad. Es una luz verde para vivir en libertad. Imagínese una persona que no conoce mucho y está perdida. Como me decía un hermano recientemente que acaba de llegar a este país, que utiliza el mapa. ¿Cuánto utilizan el mapa del GPS en tu teléfono? Muchos, la mayoría. Este hermano no conoce la ciudad de Miami y se le descarga la batería y no puede llegar a su destino final. Frustrado porque no conoce. Bueno, los mandamientos son instrucciones simples y claras para poder vivir en libertad. Que la mayoría de nosotros, la mayoría incluso de los que estamos aquí o aquellos que nos ven a través de las redes, creen en Dios. Que tenemos amistades, que tenemos familiares, creen en Dios, pero no saben quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Él quiere de mí. Los 10 mandamientos nos ayudan a vivir en libertad, porque quizás usted sea una de esas personas, como hay muchas en nuestra cultura hoy en día, que nos dicen, no, es que a mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. ¿Hay por ahí o no? Yo soy uno de esos. A mí no me gusta vivir bajo la autoridad de nadie. Que me digan que haga lo que yo tengo que hacer. No, yo hago lo que yo quiero hacer. Y quizás pueda decir, bueno, yo cuando leo los mandamientos, lo único que termina pasando es que me siento culpable. Me siento culpable. Pero como vimos la semana pasada, Dios no nos reveló los mandamientos. Y usted lea toda la Biblia, no solamente me crea a mí. Lo vimos en el prólogo la semana pasada. Dios no nos revela sus mandamientos para que nosotros podamos ganarnos una relación con Él. No es un requisito. Él no nos dice, mira, aquí están los mandamientos, aquí está mi ley. Este es el requisito para que puedas tener una relación conmigo. No, eso quedó establecido la semana pasada. Al contrario, es nuestra respuesta a la relación que Él ha iniciado con nosotros. Él ha salido a nuestro encuentro, Él ha venido a buscarnos, Él es el que nos ha rescatado, pero ahora nos dice, ahora esta es mi ley, para que vivas en agradecimiento por lo que yo he hecho por ti. Entonces no debe de haber culpabilidad. ¿Por qué? Porque la ley, aunque es como un espejo, ¿verdad? Nos demuestra, sí, estoy manchado, veo el mugre en mi cara, pero esa vergüenza, esa culpabilidad no me lleva a huir de Dios, al contrario, me lleva a decir, necesito, Señor, entonces que tú me salves, necesito un Salvador. Por eso comienza diciéndonos en Éxodo capítulo 20, versículo 1, yo soy el Señor tu Dios. Como dijimos la semana pasada, hablando de qué, quién es Dios y qué hizo por nosotros. Yo te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Qué ha hecho por nosotros? En otras palabras, hermano, ¿qué ha hecho Dios? ¿Quién es Dios? ¿A quién le pertenecías antes? ¿Eras esclavo en Egipto? Tu valor dependía de lo que tú podías hacer, de tu desempeño, pero ahora eres mío, eres mía. Ahora tu libertad, tu valor no depende de lo que tú puedas producir. Ahora tu valor no depende de cómo tú te desempeñes. Tu valor depende del valor que yo te doy. Es nuestro Dios. Dice, yo soy el Señor
tu Dios. Por eso los 10 mandamientos nunca se pueden poner en contra del Evangelio. La ley no se puede poner nunca en contra del Evangelio, sino van igual con igual. El Evangelio, la gracia de Dios y sus mandamientos, que es nuestra obediencia. Porque nosotros sabemos que nuestras obras nunca van a ser suficientes. Nuestras buenas obras, el mejor día de su vida y de mi vida, el día que usted y yo pensemos que más hemos sido obedientes, ese día que pensé que ni me peleé con mi esposo, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, ese día dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, porque nuestras obras nunca van a ser lo suficientemente buenas. Por eso los mandamientos nunca fueron dados como requisitos, sino como respuesta para poder vivir como hijos agradecidos a Dios. Adora solo a Dios. Dice el primer pasaje: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Este pasaje es muy conocido por muchos de nosotros, pero a veces creo que lo malinterpretamos porque inmediatamente vemos el pasaje y decimos, sí, eso es para personas que creen en otros dioses, y como que nos quedamos nosotros afuera. No, ese pasaje es para cada uno de nosotros. Nos está diciendo, no tengamos otros dioses. No pensemos en las personas que tienen otros dioses. Nosotros también estamos delante de la tentación de reemplazar a Dios en el trono de nuestro corazón. ¿Usted sabía eso? Porque en el capítulo 32, imagínense, esta generación de hermanos que habían experimentado, que habían visto todo el poder manifestado de Dios, porque Moisés se demora mucho, le piden a Aarón que hagan del oro una vaca para adorarla. Y si estos hermanos cayeron en la tentación de reemplazar a Dios en el trono de su corazón, entonces también es para nosotros. Dios no está diciendo aquí que Él quiere que Dios que quiere que nosotros pongamos a Dios como la prioridad de nuestra vida. A veces a mí eso me incomoda porque eso me sugiere de que poner a Dios como prioridad es como decir, bueno, tengo una caja de prioridades, la caja de Dios, la caja de familia y la caja de mi trabajo. Cuando estoy en la iglesia tengo a Dios como prioridad, cuando estoy en el trabajo tengo otras morales, otros valores, y cuando estoy en mi trabajo son otros. No, tiene que haber una congruencia, tiene que estar conectado todo. Él quiere ser lo máximo en nuestra vida. Él no solamente quiere ser la prioridad, no es que Él esté inseguro, no, Él no necesita nuestra adoración. Él lo controla todo, Él es el dueño de todo. Lo que Él está diciendo en realidad es como podemos ver en esta pantalla, Él quiere ser el eje de la rueda. Así como el rim lo mantiene, el eje del ring lo tiene, todo lo demás lo controla. Así quiere ser Dios en nuestra vida. Él quiere ser el eje en nuestra vida. Él quiere ser nuestra máxima preocupación. Él quiere ser nuestra pasión singular. Él no quiere que nada se rivalice con Él. No puede haber nada en nuestra vida que se compare con Él. Eso es lo que está hablando el mandamiento. No solamente la prioridad, porque eso a veces suena un poco incómodo, en mi opinión, no es palabra de Dios. Pero a veces yo escucho hermanos que me hablan de personas que no conocen al Señor y no tienen ningún tipo de relación con Dios, no tienen a Dios como el único Dios de su vida y piden oración por esa persona. Pero ¿cómo podemos orar por esa persona si esa persona no tiene a Dios como el único Dios? No prioridad. Si Dios fuera el primero, si fuera el Dios, el único Dios en nuestro lugar, ¿cuántos no estuviéramos, de los que no estamos aquí hoy en esta mañana, no estuvieran aquí hoy? No hubieran decidido, no, Dios se merece este lugar en mi vida, Dios se merece este tiempo de mi vida. Los reformadores lo han reducido a 4 cosas para poder reordenar los amores de nuestro corazón, y ellos lo dicen de esta manera: la adoración, la confianza, la invocación
y la acción de gracia, que significa que Dios desea nuestra adoración. Es lo que enseña el mandamiento. Dios desea nuestra adoración. El único del que no puedes tener suficiente. Aquel que nos encanta hablar de Él. Dios desea nuestra confianza, Él desea nuestra invocación, Él desea nuestra acción de gracias. Él quiere que le agradezcamos cuando nuestra mesa está llena, cuando nuestro corazón desborda con abundancia de esperanza y de alegría, pero también cuando estamos en momentos difíciles. Él quiere que invoquemos su nombre en tiempos de necesidad, pero también en tiempos de plenitud. Él quiere ser al quien buscamos porque es nuestra única confianza y es el único donde podemos encontrar seguridad. Eso es lo que significa: no tendrás otro Dios aparte de mí. Y por último, 3 razones por la cual debemos de obedecer este mandamiento, de no tener otro Dios. Quiero que no se nos pase el tiempo sin establecer de que cuando el mandamiento habla de otro Dios, no solamente está hablando de una estatua, una imagen. Eso debe de quedar claro. No es a lo que se está refiriendo el autor, porque es muy simple. Sería muy fácil entonces decir, bueno, sí, yo no tengo estatuas en mi vida, yo no tengo estatuas en mi hogar, no tenemos estatuas en este hogar. Pero si algo ha reemplazado el trono de Dios en tu corazón, eso se puede convertir también en otro Dios. No tendrás otro Dios aparte de mí. 3 razones. La primera razón, y yo creo que es obvia, ¿verdad? La primera razón por la cual debemos buscar obedecer este mandamiento es porque Él se lo merece. Amén. Él se lo merece. Él se lo merece. No solamente lo contextualizamos, pero miremos a lo que está sucediendo en la vida de los israelitas. Eso no lo podemos pasar por alto. Me asombró mucho que en el capítulo 6, antes de los 10 mandamientos, Dios le dice a Moisés, mira, yo me le revelé a Abraham, a Jacob y Isaac como el Dios Todopoderoso. Pero a ti te me he revelado con mi nombre personal. Interesante. ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac y Jacob no habían experimentado una redención de egipcio, de esclavitud a libertad, pero a través de Moisés sí. Y a Moisés le dice, cuando vimos la semana pasada y en la serie sobre el credo de los apóstoles, cuando Moisés le dice, ¿cómo tú me vas a enviar a mí? Yo asesiné a un hombre en Egipto, yo soy tartamudo. Si el faraón es visto como un dios en Egipto, ¿cómo voy a ir yo a presentarme delante de él? ¿Qué le voy a decir cuando me preguntes quién te envió? ¿Y qué le dice Dios? Dile que, Yahvé, yo soy, el Señor te ha enviado. El yo soy te ha enviado a rescatar a mi pueblo. Así que puede usar a cualquier persona. Aunque tú estés diciendo en estos momentos o hayas dicho, Dios no me puede usar a mí porque yo tengo mi pasado, porque soy tartamudo, porque soy penoso. Ahí está el ejemplo de Moisés. Pero le dice, dile que yo soy, el que controla todo, el que es soberano sobre todo, el único ser que es necesario para que exista, para que la naturaleza pueda funcionar como funciona, para que podamos predecir la temporada de huracanes. ¿Por qué? Porque es el Señor el que ha creado el universo, las galaxias. Es el único ser, ese dice, es el que te envía. En ese momento Egipto era una potencia mundial. El faraón era visto como un rey, pero aquí Dios les va y les dice, yo soy el soberano, yo soy el todopoderoso. Él se lo merece. ¿No se lo merece? Le merece entonces que no tengamos otros dioses. Merece que no tengamos ningún lugar en nuestro corazón solamente para Él. ¿Recuerdan las 10 plagas, amado? Las 10 plagas, capítulo 7. Usted sabe que las 10 plagas, y si tiene su Biblia, búsquelo, no lo vamos a leer porque es mucho, pero rapidito. Los 10 plagas tenían propósitos mutuos, ¿verdad? En Egipto, cada una de estas plagas tenía que ver con un dios.
propósito mutuo. Dios le quería demostrar a los egipcios, mira, el Nilo, el Dios del agua para ustedes, te lo convierto en sangre, para que no pongas más tu confianza en ese Dios. ¿Qué más? Las ranas. ¿Qué más? El ganado. ¿Qué más? Todo tenía que ver con algo en que los egipcios ponían su confianza y acudían a esos dioses. Y los israelitas, pues en algún momento también, viviendo dentro de un pueblo de esclavitud, donde solamente su valor venía de lo que ellos hacían, igual Dios le tenía que demostrarlas a los israelitas. Mira, ninguno de esos dioses sirve para nada, pero yo, el Señor, es el Señor del universo. Y a veces Dios tiene que llevarnos hasta ese punto de nuestra vida. Cuando determinamos que sí creo en Dios, pero mi confianza está puesta en el gobierno, en mis habilidades, en mi banco, en mi cuenta bancaria. Dios nos tiene que llevar a un punto de decirle, mira, no, nada de eso te funciona, solamente pon tu confianza en mí. Se lo merece. Los llevó en seco a través del Mar Rojo. ¿Ustedes se imaginan que las aguas cayeron sobre el faraón y los egipcios, pero no cayeron sobre los israelitas? ¿Por qué? ¿No se ha preguntado eso? Ellos no se lo merecían, eran igual de malvados que los egipcios. Amén. Corazones desordenados iguales. Pero ¿qué es eso? Es la gracia de Dios, merecida. Segunda razón, yo creo que por la cual debemos hacerlo es porque Dios quiere ocupar este lugar en nuestras vidas, porque eso determina lo demás. Es práctico, ¿verdad? Cuando este mandamiento lo tengo bien, eso determina lo demás en mi vida. Por ejemplo, si yo en este momento no lo voy a hacer, pero imagínense que este botón, me lo abotone así, el primer botón, ¿verdad? ¿Qué sucede con los demás botones? Ya la camisa va a quedar incorrecta. Es igual con el primer mandamiento. Si no tenemos el primer mandamiento, que no tener otros dioses y no luchar por no dejar que nuestro corazón se vaya detrás de otras cosas o personas, entonces todas las demás cosas van a seguir ese rumbo. Todas las demás cosas. Y va a ser difícil entonces poder amar a mi prójimo. ¿Por qué? Por eso comienza con el primer mandamiento, con nuestra relación con Dios, porque eso es lo que todo ser humano ha perdido. Todo ser humano, por el problema del pecado, por el pecado de haber entrado al mundo, todos hemos perdido una relación con Dios, todos. Ese es el problema, ese es el gran problema. Más leyes puede que ayude, más influencia en el gobierno, estamos a favor de eso. Más educación para nuestros hijos, más protección, policías en nuestras escuelas, ayuda. Pero el problema fundamental es que estamos separados de Dios. Si no tenemos ese primer mandamiento, todos los demás no van a poder venir, no van a poder funcionar. Hay personas que quieren tener los demás mandamientos, sí están de acuerdo que la mentira es mala, que el adulterio es malo, que el adulterio, el divorcio, todo es malo, pero no quieren a Dios, no quieren tener los primeros mandamientos, pero sí quieren tener los demás. Pero es imposible de una manera, de una posición filosófica. Usted no puede justificar, valorar la vida de un ser humano si usted ha removido al dador de la vida. Usted no puede justificar el valor que usted tenga por el matrimonio si usted elimina al dador del matrimonio. La moralidad no puede existir sin aquel que es la máxima autoridad de lo que es ser una persona moral. Se pierde. Por eso como cultura, y oramos que en el nombre de Jesús mejore y mejore, pero por eso como cultura estamos viendo lo que está sucediendo. Si eliminamos lo que Dios dice acerca del género, de qué es un hombre, qué es una mujer, no que es fluido, que es lo que yo quiera que sea o lo que yo me declaro o como yo me identifico. En el momento que hacemos eso, la cultura, la sociedad se va desbordando y desbordando. Y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Y por último, Dios quiere ocupar este lugar en nuestra vida y debemos
adorar a Dios como nuestro único Dios, porque hay lugar para un solo trono en nuestro corazón. Hay lugar para un solo trono. Yo no puedo tenerlo aquí a Él en el trono de mi corazón y tener algo a la par, porque mi vida va a ser un caos, va a ser un desorden, mi vida. Y eso es una lucha diaria. Yo soy el primero que le digo que es una lucha diaria para cada uno de nosotros. De luchar para que no tome nada ni nadie ese lugar en el trono de nuestros corazones. En la película Chariots of Fire, ¿cuántos han visto esa película? Nadie. Les recomiendo que la vean. Chariots of Fire. ¿La han visto? Gloria a Dios. Esto se desarrolla en la vida de dos corredores olímpicos. Eric Liddell, un americano, cristiano, perdón, no americano, es cristiano, y Harold Abrams, es un judío secular. Ambos corren para el país de Gran Bretaña, pero Abrams corre por su propia gloria y teme tanto a perder que no puede disfrutar, nunca puede disfrutar ganar. ¿Por qué? Porque ese don, ese regalo que Dios le ha dado de ser un buen atleta, lo ha puesto aquí en el trono de su corazón, de tal manera que no puede gozar cuando gana. Corre por compulsión. Pero al contrario, Liddell pone su llamado a servir y a obedecer a Dios primero en su vida. Esto sí es poner a Dios primero en su vida. ¿Cómo lo demuestra? Él está dispuesto a ponerlo todo en el altar, o sea, a perderlo todo, porque le tocó correr en el día sábado. Y él dice, yo no voy a correr, estoy dispuesto a perderlo todo, el don de correr, de ser un buen atleta, estoy dispuesto a dejarlo todo en el altar por serle obediente a Dios, que era no correr en el día sábado. ¿Y por qué él dice, Dios me hizo rápido y cuando corro siento placer? Dios me hizo rápido y cuando corro siento placer. Cuando Dios ocupa el trono apropiado de nuestro corazón, entonces los regalos de Dios nos dan placer y no nos causan dolor. Cuando Dios me ha dado un don, cuando Dios me ha regalado algo en mi vida y eso lo convierto en algo que ha reemplazado a Dios en el trono de mi corazón, eso más bien me destruye mi vida, destruye mi familia, destruye mi carrera, mi matrimonio, pero cuando lo pongo en el lugar apropiado, eso me trae placer y le trae placer a Dios. Conclusión, si ya quieren pueden venir los músicos. En China, no sé si han escuchado esto, me llamó mucho la atención. En China dicen que los ricos pueden usar un doble. Esto no es mentira, en slate.com, escríbalo, slate.com si lo quiere averiguar. Dice que las personas extremadamente ricas pueden evitar ir a la prisión si ellos contratan a un doble. Hay una historia de un joven de 20 años, dice que de apellido Hu, estaba haciendo una carrera de automóviles y obviamente tuvo un accidente y golpeó a una persona y la hirió a punto de muerte. Dice, recibió una sentencia de prisión de 3 años y cuando fue a comparecer al tribunal, dice que la persona que cumplió la sentencia no era él, sino que era otra persona, un doble. Yo no sabía eso. Y hay otra compañía, un dueño de, dice, una empresa de demolición que demolió una casa ilegalmente y también tuvo que pagar una condena, pero dice que le pagaron a un indigente $31 por día para que cumpliera la condena por el dueño de esa compañía. Dice que es una práctica común, incluso se ha llegado a llamar el criminal sustituto. Escandaloso, ¿verdad? Escandaloso, ¿o no? Porque aquí está la disyuntiva, ¿verdad? La tensión. Dios nos manda a cumplir su ley, pero sabemos que como un espejo, cuando la ponemos delante de nosotros, todos caemos cortos. Ninguno hemos podido cumplir la ley de Dios. Todo. No hay un día en nuestra vida, si somos honestos, que de verdad Dios haya sido el único Dios en nuestro corazón. Pero usted sabe que hace 2000 años alguien se convirtió en nuestro sustituto. Él recibió el castigo que merecemos nosotros. Jesús. Él tomó la pena de todos nuestros pecados en su propio cuerpo, en la cruz.
la vida que nosotros no podemos vivir. El único que ha podido ser obediente a todos los mandamientos de Dios perfectamente. No un poquito, no cuando decimos, no, Dios conoce mi corazón. No, Él no tuvo que decir eso. Él las cumplió todos los mandamientos de Dios. Y llevó toda nuestra culpabilidad en la cruz. La justicia no se cumple cuando los ricos se salen con la suya. Pero 1 de Pedro 3:18 dice que la muerte de Cristo fue el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El mandamiento dice, yo te he sacado de Egipto, no tengas otros dioses delante de mí. Padre, gracias por tu palabra. Dios, gracias por la oportunidad de poder recibir esa enseñanza, esa recomendación, ese mandato de tu palabra. Tú sabías, Señor, de nuestra vida. Tú conoces al ser humano que has creado a tu imagen y semejanza, Señor. Sabes que esa tentación siempre está ahí, Señor. Que aún ahora, habiendo recibido un nuevo corazón, tu Espíritu Santo que nos guíe, Señor, hay días que pasan y que pensamos que si solo pudiera tener esto, mi vida sería más feliz. Si solamente pudiera hacer lo otro, sería la persona más feliz. Señor, en ese momento estamos reconociendo de que tú no eres suficiente, que lo que tú has hecho no es suficiente, mi Dios. Perdónanos, perdóname a mí, mi Dios. Si hay alguien entre nosotros que, Padre, todavía su corazón, sus amores están desordenados, oh Dios, que este sea el momento, que en esta mañana hayan podido recibir y escuchar. Padre, que la buena noticia es que tú has enviado tu palabra, estos buenos mandamientos, para que reordenen los amores de nuestros corazones, Señor, que lo podamos poner sobre todas las cosas, primero en ti, que tú seas la máxima, la singular, la pasión singular de nuestras vidas, porque cuando eso sucede, Señor, diariamente, todos los días, Señor, podamos a poder amar a nuestro prójimo así como tú nos llamas a amarlo, Padre. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Te pido por aquellas personas que nos escucharán o los que estamos aquí, que, Señor, si hoy es a través de tu palabra, has sido motivado, has sido movido, has sido impulsado a rechazar, a abandonar, así como tú enviaste las plagas para que tu pueblo supiera que no hay nada, no hay ningún Dios que pueda combatir, que pueda presentarse delante de nuestro Dios, porque solamente en Él podemos tener puesta nuestra confianza. Que hoy sea el día que tú otorgues salvación, mi Dios, reconciliación, arrepentimiento, que hoy podamos consagrarnos nuevamente contigo, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pongámonos de pie, cantemos esta última alabanza.